Vamos a resolver un ejercicio de electrónica de potencia y nos dice, para el circuito rectificador trifásico de media onda con carga resistiva igual a 40 ohmios, nosotros asumiremos que esta X es igual a 0 y nos da esta tensión de 120 voltios. Nos dice que hallemos las formas de onda de voltaje y corriente para este circuito, el valor medio y eficaz de tensión en la carga, la corriente medio y eficaz por cada uno de estos diodos y repetir la pregunta del inciso A y B considerando que el diodo 1 y el diodo 5 quedan abiertos. Bueno, acá en el circuito tenemos un rectificador trifásico con un transformador con el primario en configuración triángulo y el secundario en configuración estrella. Pero para entender un poquito mejor el funcionamiento de este rectificador, olvidémonos de la presencia de este transformador y tendríamos un circuito parecido a este. Y bueno, sabemos que estas fuentes de tensión siempre serán fuentes de tensión senoidales desfasados 120 grados. Eso quiere decir que acá S1 está empezando el 0, S2 está empezando 120 grados después y S3 está empezando 240 grados después. Claro, siempre será senoidal y un desfase de 120 grados a no ser que nos digan lo contrario. Ahora veamos el funcionamiento. Sabemos que estas fuentes de tensión serán senoidales y toda onda senoidal tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. Si nos vamos con el ciclo positivo, veremos que la corriente estaría yendo en esta dirección y quedaría en polarización inversa este diodo, dejando abierto a esta rama. Lo mismo ocurriría con S2 y con S3. Ahora, ¿qué ocurre con el ciclo negativo de la onda de tensión? Entonces la corriente estaría yendo por esta dirección, lo mismo con S2, lo mismo con S3. Esas tres corrientes se van a sumar en este nodo, pasarían por acá, llegarían a la corriente, llegarían a este nodo y volverían a dividirse. Una vez que ya conocemos ese comportamiento, nos dice que hallemos, bueno, las formas de onda. Hallemos la forma de onda de la tensión en la carga. Nosotros conectaríamos el osciloscopio entre este nodo y tierra para poder medir la forma de tensión en esta resistencia. Entonces tendríamos de estas tres formas de tensión de las tres fuentes, las tendríamos que superponer en un solo gráfico. Y hay que notar qué ocurre con este nodo. Como estas fuentes están desfasadas 120 grados, veamos qué ocurre en un mismo tiempo. Supongamos que yo tomo un tiempo en acá. Notamos que van a tener distintos valores. Para S1 vemos que su valor de tensión está cercano a su valor máximo. Para S2 su tensión está cercano a 0 y para S3 su tensión es ya negativo. Entonces, para un mismo tiempo, este nodo tendrá tres distintos posibles valores de tensión, pero ¿cuál de los tres va a ser el dominante? Porque recordemos que en un nodo no podrá existir más de un solo valor. En este nodo solo existe un valor de tensión, no puede haber tres valores de tensión al mismo tiempo. Entonces, quien domine va a ser el que tenga mayor magnitud. Podemos ver que los valores máximos de tensión se van turnando entre las distintas fuentes. Por ejemplo, para un tiempo, acá domina el verde. Para otro tiempo, acá domina el rojo. Para otro tiempo, acá domina el azul. Luego, nuevamente el verde, rojo, azul, verde, rojo, azul. Cada una de estas fuentes se va turnando en distintos tiempos, quedando una forma de onda de tensión de esta manera, que lo podemos ver acá como B sub O y esta forma de onda en rojo. Pero ¿por qué está acá abajo y no acá arriba? Pues depende de esta forma en la que está conectada el diodo. Como el diodo está conectada en esta dirección y para el ciclo positivo está en circuito abierto, entonces por eso es que la forma de onda en la carga se ve por acá abajo. Bien, entonces para nuestro ejercicio la forma de tensión en la carga es acá abajo y tiene este comportamiento. ¿Qué ocurre con la corriente? Recordemos que estamos trabajando con un circuito con carga resistiva, así que bastaría con aplicar una ley de Ohm. Despejo la corriente y veo que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Eso quiere decir que el comportamiento de la corriente será el mismo que el de la tensión, pero con una menor magnitud. Es por eso que lo podemos ver acá. Bueno, ahora tal vez se están preguntando cómo son las formas de onda de estos diodos, de su corriente. Bueno, podemos graficarlo de la siguiente manera.
Como dijimos, cada una de estas fuentes va a dominar para distintos tiempos y entonces cada una de estas fuentes se turnan el dominio de este nodo, por así decirlo. Entonces, si digamos para el primer tiempo domina S1, también va a dominar su corriente. Así que la corriente dominante sería la de S1, que la voy a dibujar de rojo. Sería más o menos esta de acá. Esta de acá sería la corriente dominante para este pequeño intervalo de tiempo. Entonces, esa corriente sería la misma que está circulando por la resistencia, llegaría a este nodo y pasaría por el diodo D1. Así que esta es la corriente para D1, que tiene la misma magnitud que este segmento de acá. Luego espera su turno para volver a aparecer acá. Nuevamente D1, espera su turno y vuelve a aparecer más después. Luego estaría la corriente que viene de la fuente de tensión S2. Entonces sería una corriente en azul. Sería por acá, volvería a esperar su turno, por acá, y vuelve a esperar su turno. Y por último, viene la fuente S3 y su corriente, que sería esta para el diodo 5, vuelve a ser 0, vuelve por acá y diodo 5. Bien, entonces esas serían las corrientes para D1 y la corriente para el diodo 5. Y la corriente en la carga pues es nada más y nada menos que estas tres corrientes participando en conjunto. Pero bueno, acá queremos hallar las formas de onda de tensión de los diodos y yo solo he hallado la forma de tensión para D1 y para D5. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, si nos damos cuenta, esta misma corriente se vuelve a dividir en tres, así que tendrá el mismo comportamiento, solamente que será más pequeño. Es decir, por acá vendrá en negrito para el diodo 2. Acá nuevamente aparece el diodo 2 y así sucesivamente. Y a su vez lo graficaremos de amarillo, también viene el diodo 3, el diodo 3. Y ahora de verde, el diodo 4, el diodo 4. Es decir, son la misma forma de onda, solamente que más pequeña, más específicamente 3 veces más pequeña, y se superponen tanto D2, D3 y D4. Y bueno, esas son las formas de onda de corriente y de tensión en este circuito. Bueno, ahora para mejorar la comprensión de las formas de onda de este circuito rectificador, tengo acá la simulación. Bueno, acá tengo el mismo circuito, solamente que acá estos diodos están polarizados directamente cuando ocurre el ciclo positivo y acá están polarizados en directa cuando ocurre el ciclo negativo. Tengo los osciloscopios conectados para poder ver la forma de tensión en la carga. Y acá podemos ver que para este circuito, cuando los diodos apuntan a la derecha, la forma de onda se ve en la parte superior y cuando apuntan a la izquierda, la forma de onda se ve en la parte inferior. Ahora para ver, acá tenemos las tres formas de onda de cada una de las fuentes desfasadas 120 grados y podemos ver acá que justamente estos picos que tienen son la forma de onda de tensión en la carga. Y acá podemos ver las formas de onda de la corriente. Ahora el inciso B nos dice hallar el valor medio y eficaz de tensión en la carga. Entonces vamos a partir de la forma de onda de tensión en la carga. Bueno, tenemos dos formas de proceder. Directamente reemplazamos en las fórmulas de valor medio en la carga, que podemos usar cualquiera de estas dos. Esta simplemente es reemplazar todo esto en su forma numérica. Y reemplazamos y tenemos el resultado. O podemos hacer el análisis de la integral para hallar el valor medio. Nosotros hemos hallado que la forma de tensión en la carga es por acá abajo, pero al ser una integral, nosotros estamos hablando de un área. Esta integral se va a interpretar en este gráfico como un área, y acá estaría nuestro eje de las X, y vemos que el área que se va a ver por acá abajo será la misma que por acá arriba, así que porque es mucho más cómodo, trabajaremos con el área que está acá arriba. Bueno, y ahora nos dice que necesitamos el periodo. Esta forma de onda nos podemos dar cuenta que su periodo más o menos está acá.
¿no? Cada tanto este periodo se va repitiendo la misma forma de onda. Entonces más o menos empezaría por acá. Y como estamos hablando de una integral y de un periodo, yo estaría hablando de encontrar esta área. Para esto tenemos un límite inferior y un límite superior. Y ahora, ¿cuánto es el periodo de esta forma de tensión? Si nos damos cuenta y revisamos a detalle este gráfico, nos podemos dar cuenta que es precisamente el periodo de una onda senoidal dividido entre 3. Es decir, se hará 2pi tercios. Entonces, anotamos. Este periodo es 2pi tercios. ¿Qué tengo que hacer para poder hallar el límite inferior? Si nos damos cuenta, el límite inferior ocurre en la intersección de las dos subformas senoidales. Y yo me puedo dar cuenta que como están desfasadas 120 grados, una forma de onda podría ser el valor máximo o valor pico del seno de omega t, porque este eje es omega t, menos 120 grados. 120 grados convertidos a radianes, ¿cuánto es? 2pi tercios. La otra forma de onda sería el seno, el valor máximo, la amplitud máxima, por el seno de omega t. La otra forma de tensión sería seno de omega t más 2pi tercios. Y aquí el valor de la tensión máxima. Entonces yo puedo igualar cualquiera de estas tres formas de tensión, cualquiera de estas tres funciones, y hallar omega t. Al hallar omega t estaría hallando la intersección de ambas tensiones y a su vez el límite inferior. Entonces acá yo estoy igualando Bm seno de omega t con Bm seno de omega t más 2pi tercios. Resuelvo la ecuación trigonométrica y tengo que omega t es igual a pi sextos radianes. Quiere decir que el límite inferior es pi sextos. ¿Y el límite superior cuánto sería? Pues de acá me doy cuenta que va a ser pi sextos más 2pi tercios. El límite superior es 5pi sextos. Ahora que ya tengo el periodo, el límite inferior y el límite superior, directamente tengo para reemplazar en la fórmula del valor medio. Entonces reemplazo. El periodo es 2pi tercios. Ahora acá no hay que confundir, no hay que colocar de 0 a 2pi tercios, sino que lo que me dice acá de 0 a t me expresa que tengo que colocar la magnitud del periodo. Entonces yo tengo que colocar de el límite inferior hasta el límite superior, es decir, de pi sextos a 5pi sextos. Resuelvo esta integral y me va a dar esta fórmula de acá. Y si reemplazo todo esto en una calculadora me va a dar este aproximado. Ahora que nosotros ya conocemos todo esto directamente, podemos reemplazar todo esto en una calculadora que sepa integrar y tendremos este resultado. Ahora tal vez se pregunten qué está ocurriendo acá. La tensión que nos da el enunciado es de 110 voltios. ¿Por qué estamos anotando una raíz de 2 multiplicando estos 110? Bueno, pues ocurre que cuando en el enunciado no nos especifica nada acerca de esta tensión, no nos dice que son tensiones en valor medio, valor instantáneo o valor eficaz, siempre se asume que estamos hablando de valor eficaz. Y si recordamos, el valor pico o valor máximo es igual a raíz de 2 por el valor eficaz. Entonces, como se sobreentiende que esta tensión es valor eficaz, entonces tenemos que multiplicarlo por raíz de 2 para hallar el valor máximo. Porque recordemos que la fórmula está en base al valor máximo y no al valor eficaz. Teniendo eso en cuenta, reemplazamos y tenemos este resultado. Lo mismo ocurre para el valor eficaz en la carga. Una vez desarrollado, tenemos lo mismo. Habíamos dicho que el periodo es 2pi tercios, el límite inferior valía pi sextos y el límite superior valía 5pi sextos. Entonces, lo mismo, tenemos los mismos valores que reemplazar acá, solamente que aquí la integral se hace un poquito más larga, pero igual se puede resolver y el resultado de esta integral será una expresión terriblemente larga, donde igual que en el anterior es preferible colocar todas esas constantes en la calculadora, hallar su aproximado y multiplicarlo por el valor máximo, que es de donde sale esta fórmula. O para ahorrarnos todo ese proceso, simplemente reemplazamos esta integral con los datos que ya hemos hallado en
una calculadora que sepa integrar. Hallamos el resultado y le sacamos la raíz cuadrada y tenemos el resultado que queríamos hallar. Hasta ahí ya hallamos el inciso B. Ahora para el inciso C nos dice que hallemos la corriente media y eficaz por el diodo. Lo mismo, del inciso A ya habíamos hallado cómo es la forma de tensión por los diodos, ¿no? Es el mismo comportamiento de la corriente, es decir, si este es el comportamiento de la tensión, el comportamiento de la corriente será el mismo pero más abajo, pero esta corriente no es nada más ni nada menos que la suma de la corriente de los tres diodos, ¿no? Entonces, para el primer diodo tendríamos esta forma de onda de tensión. Y nuevamente lo que nos interesa acá es esta pequeña área. Ya habíamos hallado del análisis anterior que en esta intersección tenemos pi sextos, le sumamos el periodo y tenemos 5 pi sextos. Entonces reemplazamos en la misma fórmula de integral de valor medio. 1 sobre el periodo, pero ahora el periodo es de 2pi. Notamos que para la tensión teníamos este periodo, pero ahora notemos que el periodo es todo esto. El periodo es de 2pi, ¿no? Es el periodo de una forma senoidal. Entonces ahora es 1 sobre 2pi, porque el periodo es 2pi. De pi sextos a 5 pi sextos, límite inferior, límite superior, de la forma de onda, que es una onda senoidal, pero ahora acá cambia el valor pico, el valor máximo. Habíamos partido que el valor máximo es raíz de 2 por la tensión, que es de 110 voltios. Pero ahora por la ley de Ohm, la tensión será, perdón, la corriente será igual a la tensión sobre la resistencia, que es justamente lo que tenemos acá. Metemos toda esta integral a nuestra calculadora y nos va a dar este valor de tensión. Ahora, notamos que el diodo, la corriente por el diodo 1 será igual a la corriente por el diodo 5. Entonces, directamente anotamos que la corriente media por el diodo 5 es el mismo valor, 1,07 amperios. Ahora, será lo mismo esa corriente que venga acá y a su vez se va a dividir en 3. Así que yo digo que la corriente media por el diodo 2, 3 y 4, el 2, 3 y 4, será igual a la corriente del diodo 1, esta corriente, sobre 3. Y nos va a dar este resultado, 356,667 miliamperios, ¿no? Y esto es precisamente porque esta corriente es igual a esta corriente y es igual a esta corriente. Y esta corriente está dividida en 3. Ahora, también podríamos haber hecho lo siguiente. Hallar la corriente media en toda la carga, y ahora sí acá el periodo va a cambiar, va a ser el mismo periodo de la tensión, reemplazamos la integral y tenemos este valor de tensión. Ahora este valor de tensión lo dividimos en 3 porque la corriente acá se va a dividir en 1, en 2 y en 3. Y vamos a tener el mismo resultado, 1,07. 1,07. Es otra forma de hallar la corriente. Ahora lo mismo con el valor eficaz, exactamente lo mismo, solo que ahora la función está elevado al cuadrado y una vez hallada esta integral tenemos que sacar la raíz cuadrada. Nuevamente estas integrales las calculadoras lo resuelven en un instante. Y el mismo procedimiento. Ahora el inciso D nos dice repetir la pregunta del inciso A y B considerando que el diodo 1 y 5 estén en circuito abierto. Si esto y esto no existen, entonces simplemente nos quedaría un circuito como este. Tenemos un rectificador monofásico. Entonces, pues, las formas de tensión sería pues la de un rectificador monofásico, una simple onda senoidal, pero ahora como me queda el diodo, la tensión S2, entonces del primer inciso que ya resolvimos, recordemos que S2 está desfasado 120 grados, así que mi gráfica sería eso mismo, igual con su desplazamiento de 120 grados, igual con el mismo desfase. La forma de onda de la corriente sería igual la misma, el mismo comportamiento que una onda rectificada, solamente con una menor magnitud. Para hallar el valor medio y el valor eficaz, nuevamente tengo que basarme en la forma de onda y su integral. Pero ahora acá me estaría enfrentando a un pequeño desfase y eso medio que podría ser un poquito complicado, pero recordemos que igualmente nosotros queremos hallar el área de esta forma de onda, por lo que igual para mí me basta hallar el área de una fuente no desfasada. Van a tener la misma magnitud, van a tener
el mismo valor numérico. Así que yo me baso en esta forma de onda y me pongo a integrar. Miremos acá, el periodo de esta forma de onda es pues el mismo periodo que una onda senoidal, así que vale 2pi. Ahora acá esta área que yo quiero hallar empieza en pi y termina en 2pi. Límite inferior, límite superior. La tensión sigue valiendo 110. No olvidemos que para que sea valor máximo tenemos que multiplicar por raíz de 2 por la función que es una función seno. Y hallamos el valor medio. Y vemos que se corresponde que sea valor negativo porque la tensión es negativa. Está acá abajo. Y lo mismo, aplicamos los mismos valores de periodo, de límites, solamente que ahora la función está elevado al cuadrado. Metemos toda esta expresión en la calculadora y le sacamos una raíz cuadrada y tenemos este resultado. Bueno, de esta manera hemos resuelto este pequeño ejercicio.